al licenciado Gonzalo Semilla, está jefe de Creo en Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se va? Bien, los datos que nos arrojaron en septiembre en cuanto al consumo, o más bien relacionado a lo que es la variación de los precios, fue un 6%, digamos, un preocupante 6% que no se daba desde octubre del año pasado. Es decir, volvimos a tener una escalada bastante abrupta de los precios, y básicamente como consecuencia de la gran devaluación que tuvimos por mediados de agosto. A pesar de que hubo una quita del IVA, como bien sabemos, los precios tuvieron una escalada importante. Y cuando uno desmenuza o abre un poco este 6%, lo que uno observa es que hay capítulos que han tenido aumentos, por supuesto, muy por encima del 6%, como puede ser bienes y servicios, alcanzó un 9% mensual, tenemos salud un 8%, es decir, son rubros que han repercutido mucho, y cuando seguimos mirando a ver cuál es el resto de los capítulos, nos encontramos con alimentos y bebidas, que es el que uno intenta seguir de cerca, porque es el que repercute justamente en el consumo y en los bolsillos de las familias. Ahí tenemos un aumento de un 5,7%, que está por debajo del nivel promedio de aumento de precios, pero un 5,7% es enorme. Digamos, es un indicador muy alto. Y a veces yo lo que digo es, bueno, a ver, de la cantidad de productos que nosotros medimos por mes, cuando uno mira, digamos, detenidamente, hay muy poquitos productos que no han tenido variaciones. En general han sido muy grandes, y es básicamente esto. Hubo devaluación argentina, saltó el valor del dólar bruscamente en 3 horas, por allá por el 12 de agosto, y ya la veíamos venir. Digamos, agosto tuvimos un 4,7 que se condensó en 2 semanas, las últimas 2 semanas de agosto, tuvo un arrastre importante en septiembre, encontrándonos con un 6. ¿Qué creemos nosotros? Que este ha sido un techo. No creemos que octubre va a ser nuevamente un 6, siempre y cuando las cosas se mantengan como están hoy, que significa que el dólar no se mueva. Y quiere decir que puede no haber todavía un arrastre de aquella devaluación producida mayormente el 10 de agosto. Interesante esa pregunta. Yo creo que el arrastre es cada vez más chico. Se dio fuertemente de agosto para septiembre, y ahora el arrastre hacia octubre, yo me animo a decir que debemos tener un piso de inflación de un 1%. Cuando vos hablamos un mes atrás, decíamos que el arrastre de agosto para septiembre era del 2,5. Es decir, el arrastre es más chico, evidentemente, pero de todas formas creemos que la inflación puede ser en octubre en torno al 4%, pues no lo tengo muy claro, pero no va a ser el 2 o 2,5 que nos dio en julio previo a las PASO. Este aumento del 6% en el mes de septiembre ha hecho que el piso mínimo de consumo de una familia aumente considerablemente también. Bueno, sí, tal cual, aumentó. Tenemos, si bien la inflación en el septiembre fue del 6%, cuando hablamos de canastas básicas, digamos, alimentarias y totales, que mide pobreza e indigencia, aumentaron alrededor de un 4%. Están por debajo de la inflación, pero un 4% también es importante. Una familia tipo de 4 personas, padre, madre y 2 chicos, tiene que tener un ingreso de arriba de 35.000 pesos mensuales. Cuando vos lo analizás desde el principio de año, es decir, cuál es el acumulado, es casi un 35%. Si uno hablaba de 27.000 pesos en enero, y hoy estamos hablando de 35.000 pesos. Son 8.000 pesos, digamos, que creció esa canasta para no estar en la línea de pobreza. En 9 meses. Solo 9 meses. Cuando vos lo comparas, digamos, ahora un dato no menor, cuando vos comparás el interanual, que es una pregunta que se suele hacer, desde octubre del año pasado a septiembre de este año, tenemos casi un 60%. Es decir, ese dato está muy por encima de lo que es la inflación interanual. La inflación interanual, octubre del año pasado a septiembre de este año, a nosotros nos da un 51,8, y cuando vos ves las canastas o los ingresos, tiene casi un 59%. ¿Y qué relación se refleja en este aumento del 6% en el mes de septiembre con aquel techo que había sido en octubre del año pasado? Bien, te diría que a mi parecer o a nuestro juicio es lo mismo, el desencadenante es el mismo. ¿Por qué? Porque fines de agosto del año pasado tuvimos también una escalada en el tipo de cambio. Te diría que casi del 20 y pico %, que fue lo que nos ocurrió a mediados de agosto. Es decir, los eventos se repiten, con la diferencia que estos a fines de agosto y repercutió el aumento del 6% en octubre, y en este caso el evento ocurrió a mediados de agosto y repercutió en septiembre. ¿Qué se prevé más allá de lo que hablábamos recién en el mes de octubre? Y mirá, lo que uno prevé
es que, como te decía, ese 6%, ese pico de 6%, suponemos que es el último y esperemos que es el último y el primero del año. Evidentemente, la inflación más grande que tuvimos es en septiembre y uno estima que podríamos estar entre el 50 y el 55%. Hay un informe que nosotros prestamos mucha atención que publica todos los meses el Banco Central, donde hace estimaciones sobre cuál va a ser la inflación anual 2019 y están estimando próximo a 55%. También estiman lo que va a ser para el 2020. 2020 están pensando en un 40%, es decir, todavía tenemos un par de años de inflación alta. Esto no se resuelve en 1 o 2 años, lleva mucho más tiempo. Y tampoco se puede llegar a resolver sobre cualquier cambio político que pueda llegar a haber a nivel nacional en estas últimas elecciones. Bueno, es lo que venimos sosteniendo a principio de año, es decir, está como muy atado con alambre, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la gran variable que el gobierno ha hecho fuerza para controlar es que no se dispare el dólar, el valor del dólar, que lo pudo hacer durante abril, junio, julio. Se desencadenó por una cuestión política y por una cuestión de que los mercados no preveían que iba a ocurrir lo que ocurrió. Entonces, que empieza a haber cierto pánico, cierta desconfianza, incertidumbre. Entonces se desprenden de bonos argentinos, disparan de lo que son plazos fijos, compran dólares, los depósitos en dólares se fueron, reservas que cayeron abruptamente. Entonces, lo que hay que hacer es recomponer esa situación financiera para que la inflación, digamos, por lo menos empiece a desacelerarse, aunque con niveles altos. Poco más de 35.000 pesos, 35.186 pesos exactamente necesitó una familia en este último mes de septiembre para cubrir los consumos básicos y superar ese nivel de pobreza, al menos en nuestro país. Le agradecemos al licenciado Gonzalo Semilla por estos minutos. No, por favor, gracias por venir a visitarnos a nosotros. Titular del CREVA a nivel local, el licenciado Gonzalo Semilla, sobre un nuevo estudio que arrojó resultados realmente importantes en lo que tiene que ver con los aumentos, principalmente en comidas en nuestra ciudad y en nuestro país.